realmente muy agradecido del Señor porque nos ha acompañado durante estos 28 días reflexionando en su palabra. Hemos llegado al último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y deseo que Dios te bendiga y que tú y yo abramos nuestro corazón para estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hay una enorme gratitud en nuestros corazones porque día a día nos has acompañado en el estudio de tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en esta reflexión. Y también, Señor, por supuesto, pedimos la bendición para nuestros amigos, amigas, hermanos y para toda persona que tú conoces, Señor, y desea hacer tu voluntad. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Debemos recordar que el capítulo anterior termina allí con el naufragio, cuando finalmente todos se salvan porque Dios le había revelado a Pablo que todos se salvarían. Y ahora descubre que están en una pequeña isla llamada Malta. Y estaba lloviendo y hacía mucho frío, entonces hacen una fogata. Y Pablo va a buscar un leño para echar allí a la fogata y por supuesto va con las cadenas porque era preso. Y cuando lo vieron lo que ocurrió, entonces dice que una víbora vino, le incrustó los colmillos en su mano y colgaba allí. Y cuando vieron aquello, exclamaron lo siguiente: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Y se quedaron mirando para ver cómo se hinchaba y caía muerto, pero nada pasaba. Pablo se sacudió las víboras allí en el fuego y finalmente Pablo no le pasaba nada. Entonces ellos cambiaron de opinión, dijeron: ciertamente es un Dios manifestado en forma de hombre. Y cambiaron, y dice que atendieron muy bien a todos los náufragos. Dice lo siguiente, el versículo 7: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y este hombre tenía a su padre enfermo, y Lucas, recuerden que era médico, él registra que estaba enfermo de disentería y fiebre. Entonces, una enfermedad de un adulto que sin duda lo conducía a la muerte. Pero Pablo fue allí, oró, él le impuso las manos y sanó. Y así trajeron todos los enfermos que tenían en la isla y todos fueron sanados y lo atendieron muy bien a todos ellos. Y luego dice que se embarcaron. El versículo 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Partieron nuevamente para Italia, al pueblo italiano, donde iban a la metrópolis del mundo, a Roma. Recuerden que el Señor Jesús le había dicho a Pablo que es necesario que también testifiques en Roma. Y dice lo siguiente, dice: y llegados allí, donde en este viaje a distintos puertos, el versículo 14 dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Llegaron finalmente al puerto de Puteoli y allí permanecieron 7 días. Recuerden, Julio ya simpatizaba con Pablo y habían visto él y los soldados la evidencia de que el Señor estaba con él. Así que le permitieron a Pablo y se quedaron 7 días donde Pablo testificó del Señor, y los hermanos escucharon también y lo abrazaron y se regocijaron con Pablo. Y dice que después tenían que viajar todavía 224 kilómetros allí hasta la misma capital de Roma. Y cuando fueron y llegaron allí, iban caminando, y en la vía Apia hay más o menos 25 kilómetros donde hay diferentes monumentos a héroes patrios, a hombres de gran cultura que aportaron allí a Roma. Entonces esos monumentos que estaban allí, esas tumbas, entonces ellos iban marchando y Pablo iba allí también encadenado, y cuando de pronto salieron los hermanos a recibirle, lo abrazaron, lo besaron y agradecieron, porque muchos de ellos habían escuchado el Evangelio en diferentes lugares, en Corinto, en Filipos, en Efeso. Y dice que todo esto
le dio aliento. Pablo cobró aliento, dice, y dice así, y las 3 tabernas, y al verlo Pablo dijo, gracias a Dios, y cobró aliento. Entonces ya no le importaba seguir su rumbo. Y cuando llegó finalmente allí a Roma y es entregado, entonces le permiten vivir en una casa alquilada porque Julio entregó las cartas que no hallaban de qué acusarle y además de eso lo recomendó allí. Entonces por eso le dieron la libertad de arrendar una casa y custodiada por un soldado. Siempre estaba Pablo custodiado por un soldado con cadena. Y allí Pablo testificó y escribió las diferentes cartas del Evangelio. Y llamó lo primero que hizo a los judíos para decirle por qué razón estaba aquí, por causa de testificar de lo que decían las profecías, Moisés, los profetas, y testificar de Cristo. Y dice que algunos creyeron y otros no creyeron. El Evangelio nuevamente produce disensión entre ellos. Y entonces permaneció allí 2 años. Finalmente, si uno puede recordar, desde que fue tomado preso ya han recorrido por lo menos 4 años y medio. Ahora Lucas no concluye el relato, no sabemos si él escribió una tercera carta diciendo lo que pasó, pero no sabemos porque se ha perdido en el tiempo. Dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y también le recordó a aquellos judíos lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, que estaban ciegos y no querían ver, tenían oídos pero no querían escuchar, habían endurecido su corazón los judíos, por lo tanto el evangelio sería predicado y aceptado por los gentiles. Amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el Señor usa a toda persona que sinceramente acepta a Cristo en su corazón. Pablo fue usado grandemente por el Señor porque se entregó a Cristo en la predicación del Evangelio. Y ahí nos hace un llamado a nosotros, que todos somos llamados para testificar de Cristo. Pablo estaba prisionero, pero el Evangelio nunca estuvo en prisión. Amigos, quiero recordarles el pensamiento escrito por Elena de White cuando dice en el libro Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Coloca los planes a los pies del Señor y que la providencia te indique hacia dónde debes caminar. Amigos, Dios nos ha llamado a testificar de este hermoso evangelio. Deseo que Dios te bendiga en este nuevo día.